Voy a grabar la clase. No prometo, no prometo, pero voy a tratar de subir las clases también al blog, porque me he dado cuenta que en YouTube no están todos, absolutamente todos los videos, porque pues obviamente son muchos y el profe no logra subir todos los videos. Entonces voy a intentarlo, no les prometo nada, voy a intentarlo como para que ustedes puedan acceder. ¿Listo? Bueno, eh, vamos a ver el cubismo, que me parece que es un tema muy importante. Pertenece a las primeras vanguardias artísticas junto con el fauvismo, el expresionismo y el impresionismo. Eh, el cubismo tiene una característica bien particular y es que los objetos empiezan a volverse más abstractos. Entonces voy a leerles lo que dice ahí y ya les voy explicando punto por punto. ¿Listo? Entonces el cubismo se da entre 1907 y 1914. Se caracteriza por destruir la óptica renacentista como único punto de vista. Es capaz de representar varios puntos de vista a la vez en una misma imagen, superando así su rivalidad representativa. La fotografía, ¿sí? Que se había creado a finales del 19, es decir, como en 1800 y punto. Afirma la bidimensionalidad, aunque sugiere cierta profundidad con un particular claroscuro. ¿Listo? Esperen que me están escribiendo. Sí, si ya tienen los archivos, me los pueden subir por el Drive de una vez. Bueno, ¿qué va a pasar? Resulta que en el cubismo vamos a pasar de lo netamente, eh, digamos, de la pintura más naturalista y empieza a ser una abstracción de la pintura. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Que las figuras empiezan a volver un poco más abstractas, un poco más, menos figurativas y más abstractas. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, esta pintura que ven acá, ¿no? Entonces, empieza con esta pintura casi primitiva de un bisonte y cómo va cambiando con el tiempo, ¿cierto? Y finalmente solamente se convierte en un símbolo, en una representación del animal. Entonces se aleja del naturalismo y se vuelve solamente una abstracción del objeto. ¿Listo? Uno de los pintores más importantes del cubismo es el señor Pablo Ruiz Picasso, cuyo nombre real era Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. Ese era el nombre real de Picasso, pero pues todo el mundo lo conoce como Pablo Picasso. ¿Listo? La primera pintura cubista es de él, que es esta, Las Señoritas de Aviñón. Eh, ¿Qué intentaba Picasso? Picasso era un maestro de la pintura desde que era muy pequeño porque el papá de él era pintor también. Entonces, él adquirió una gran habilidad para la pintura. A los 12, 13 años ya hacía obras maestras de la pintura. Manejaba muy bien la composición, el color, el uso de la luz, de la sombra. O sea, era un excelente pintor desde muy pequeño. Entonces, en la medida que él fue creciendo y fue haciendo diferentes descubrimientos en cuanto a lo pictórico, dijo, ya hay que romper totalmente con los esquemas, o sea, muy bonito lo que hacían los impresionistas, muy bonito lo que hacían los expresionistas, lo que hicieron los fauvistas, lo que hacen los clásicos, bueno, eso está genial, pero hay que romper, o sea, ya la pintura tiene que dar un dinamismo diferente. Entonces, él se empieza a inspirar mucho en el arte africano, en el arte primitivo africano, en las máscaras, en cómo hacían ellos los cuerpos, en cómo hacían las formas. Entonces, esa inspiración que tuvo Picasso le da una inspiración para poder renovar totalmente la pintura. Picasso es español, pero vive muchos años en París, en Francia, y eso hace que él empiece también a empaparse mucho del mundo cultural que se vivía en el París de principios de 1900, ¿sí? Entonces, esta primera pintura de las señoritas de Aviñón es una muestra de lo que es el cubismo o los primeros inicios del cubismo. El cubismo empieza a tener un montón de vertientes, igual que pasó con el expresionismo, que nacieron varias escuelas, en el cubismo pasa lo mismo, y cada una de las escuelas empieza a dirigirse, digamos, por un camino diferente. En este caso de las señoritas de Aviñón,
no es que estén mal dibujadas, sino que él empieza a cambiar una forma de ver el arte. Entonces, el arte antes era un arte más clásico, donde las composiciones tenían que ser perfectas, los cuerpos tenían que ser perfectos, y Pablo Picasso dijo, no, hagamos una ruptura, y empezó a hacer la exploración con el cubismo. ¿Listo? Estas dos pinturas, para que ustedes se lleven una idea de Picasso, estas dos pinturas fueron de el periodo azul. Él le llamó el periodo azul porque pues utilizaba solo tonalidades azules y verdosas. Entonces, fíjense la maestría con la que pintaba Picasso. Inclusive, si ustedes buscan pinturas de Picasso cuando era muy joven, son unas obras maravillosas, o sea, son unas pinturas geniales. Pero entonces él dijo, ya manejo la técnica, ya quiero cambiar, o sea, quiero romper con todo este paradigma. Entonces, fíjense cómo era de excelente pintor. Entonces, es mentira que es que Picasso era mal pintor y por eso dibujaba personas feas. No, no es verdad. Era excelente pintor, pero entonces hizo una ruptura. Hizo una ruptura. ¿Ve? Por eso es tan importante. O sea, él no es importante solo por las pinturas, sino por el, digamos, por el peso histórico que tiene. Una de las pinturas más importantes de Pablo Picasso como cubista es esta, ¿sí? Que es una pintura muy importante por la composición que tiene y por la historia que hay detrás, ¿sí? Es una pintura que representa el bombardeo a la ciudad de Guernica en España. Recuerden que a principios, perdón, más o menos a principios, en las primeras décadas del siglo XX, España, Italia y Alemania estaban pues dominados por dictaduras, en el caso de España por la dictadura falangista, ¿sí? De Francisco Franco, y eso pues provocaba muchas guerras, muchas muertes pues una guerra civil muy fuerte que fue la Guerra Civil Española, y uno de los bombardeos se hizo a la ciudad de Guernica. Entonces Pablo dijo como quiero hacer una representación del dolor, de todo el sufrimiento que hubo en ese momento. Es una pintura enorme, es una pintura gigantesca. O sea, esa pintura, si no estoy mal, de ancho debe tener como unos 4 o 5 metros y de alto debe tener también como unos 3 o 4 metros. Es una pintura gigantesca, gigantesca. Entonces, no es que él haya pintado mal a las personas o que porque ese toro tiene una oreja acá y tiene los cuernos acá y los ojos. La idea es que él trataba de representar desde el sentimiento, ¿sí? Entonces, los pintores empiezan a desligar de retratar la realidad, porque eso ya lo hacía la fotografía, y empiezan a representar todo lo que tienen por dentro. Lo mismo que hacían los expresionistas. Entonces, él representa todo el sufrimiento. O sea, miren la cara de dolor que tiene esta mamá, que es una cara así de un dolor extremo porque tiene a su hijo, a su bebé, muerto en brazos, ¿sí? Entonces hay un montón de imágenes simbólicas. Esta persona que está acá, que está como dentro de un edificio que está en llamas y que está muriendo. Entonces la idea era eso, ¿no? Representar ese dolor, representar digamos, toda la crueldad de la guerra. Entonces, importantísimo. Acuérdense del nombrecito. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno, María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso. ¿Listo? Un nombre un poco largo. Profe, Señor, ¿y por qué ese nombre tan largo? ¿Por qué no uno como normal? no sé, ese fue el nombre que le pusieron los papás. Ese fue el nombre que le pusieron los papás. Muy seguramente pasaba lo mismo que pasó durante mucho tiempo que los papás le colocaban los nombres de los antepasados a los hijos. Entonces, era como una forma de que perduraran en la eternidad, pero pues es que es un nombre absurdamente largo, un nombre que nadie se aprendería de memoria así como muy fácil. Entonces, pues él simplemente dijo, no, yo soy Pablo, Pablo Picasso, y ya, ahí se quedó. Esta también es una pintura cubista de Picasso, pero ya es digamos, de un periodo superior. Entonces, fíjense cómo las señoritas de Aviñón, que es la primera pintura, va a evolucionar en esto. La intención del cubismo, ¿cuál es? Y en esto necesito que me presten mucha atención. Es dar diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas a un mismo objeto dentro de un plan. Es decir,
una vista frontal, una vista cenital, una vista de perfil izquierdo, una vista desde abajo, ¿sí? Todos los puntos de vista o la mayoría que se puedan en un solo plano compositivo. Por eso es que, digamos, las figuras están así como deformes y son tan cuadriculadas, porque la idea de los cubistas era esa, como deconstruir la tridimensionalidad y convertirla en bidimensionalidad. Sí, es decir, que los objetos tridimensionales que tienen altura, ancho y profundidad se convirtieran en objetos bidimensionales que solamente tuvieran altura y ancho, sin perspectiva. Entonces, por eso decía al principio que se rompía con el esquema que tenían los renacentistas de un solo punto de fuga, porque los renacentistas fueron los primeros que implementaron la profundidad y la perspectiva en la pintura. Antes de eso no existía. Entonces los cubistas dijeron, vamos a cambiar, o sea, ya no vamos a pintar con puntos de fuga, vamos a pintar todo en un solo plano a ver cómo sale. ¿Listo? Entonces los cubistas empiezan a hacer esas exploraciones. El segundo pintor importante es Georges Braque, pintor francés muy amigo de Picasso también. Piensen que todos estos pintores eran como muy cercanos, o sea, se conocían entre ellos y el círculo social era muy pequeño, entonces entre todos se iban conociendo y se inspiraban unos en otros. Entonces, Georges Braque es el segundo pintor importante así del cubismo y él llega total a la abstracción total, a la deconstrucción de los objetos. Entonces, fíjense, por ejemplo, cómo esto es un violín o un cello, no, es como un violonchelo y una jarra que hay por acá, ¿sí? Entonces ellos empiezan a desbaratar los objetos, a desarmarlos, a descolocarlos, ¿sí? Entonces es como si yo cogiera un objeto y lo empezara a girar, a rotar en todos los ángulos y entonces esa superposición de elementos pues va a generar esta abstracción que se ve en esa pintura. ¿Sí? Lo mismo acá. Esta me recuerda un poco a esas pinturas que veíamos del impresionismo y del fauvismo, que yo les decía que eran escenas como del mar, con barcos y demás. Entonces es lo mismo, pero totalmente deconstruido. Entonces ya no es como el barquito en perspectiva, sino con diferentes capas de color y diferentes texturas para dar esa sensación de que está totalmente resquebrajado el elemento a componer. Y el tercer pintor cubista importante es Juan Gris, que también pues obviamente fue amigo de Picasso y de Braque. Eh, Hubo mucho más, hubo varios pintores cubistas, pero digamos que los tres esenciales son esos tres, esos que les acabo de mencionar. Picasso, Braque y Juan Gris. ¿Listo? Esta pintura que está en la parte derecha de Juan Gris es un retrato de Picasso. ¿Sí? Entonces él lo retrató. Entonces, fíjense cómo los ojos, por ejemplo, están descolocados. Pero es por eso, porque es como yo tengo la tridimensionalidad y es como si yo cogiera y abriera el plano, ¿cierto? Y lo abriera y lo pusiera sobre una hoja. Como si yo le quitara la piel a la persona prácticamente y la abriera así, la estirara. Entonces es más o menos eso. O sea, es como volver bidimensional un objeto que ya es tridimensional. ¿Listo? Bueno, y los cubistas son los que imponen, los que empiezan a utilizar la técnica del collage, que todo el mundo sabe hacer collage, pero muy pocas personas saben de dónde viene. Entonces, el collage es una técnica donde se mezclan diferentes materiales, no solo pictóricos, sino reales. Entonces, ellos empiezan a utilizar pedacitos de pentagramas, de partituras, perdón, restos de periódicos, de revistas, telas de todos los tipos, y empiezan con esos elementos a hacer composiciones pictóricas. Entonces, los cubistas son de los primeros que empiezan a hacer esa técnica del collage. ¿Listo? Importante, y no me canso de repetirlo, la característica principal de los cubistas es deconstruir las figuras tridimensionales para convertirlas en figuras bidimensionales, dándoles diferentes puntos de vista en un solo plano compositivo. ¿Listo? Eso es lo más importante. No sé si de pronto